Entonces vamos a revisar nuevamente el resumen que estuvimos viendo, o vamos a resumir lo que estuvimos viendo la clase anterior. Siga, Sebastián. Ya que vimos sobre la estructura y principios generales de la argumentación, que la lógica aristotélica estudia la estructura del pensamiento, que tiene tres componentes, que es el nivel de abstracción de los conceptos, el segundo es el nivel de juicio, que es la proposición, el tercero es el nivel de Ya, de raciocinio. Ya, gracias, Sebastián. Vamos a partir de ahí. Gracias, Sebastián. Entonces, decíamos que en la lógica aristotélica que estudia la estructura del pensamiento tiene tres componentes o tres niveles. Hemos visto el primer nivel, el nivel conceptual, el nivel de abstracción, principalmente el nivel de los conceptos, Vamos con esto. ¿Qué eran los conceptos? Joseph, ¿qué es un concepto? Representación mental de un objeto. ¿Ya podría ponerme un ejemplo? Un ejemplo. Ejemplo de concepto. Cualquiera, el que sea. No importa. No se me viene nada a la mente, listo. ¿Cómo no se le viene nada a la mente? Aquí, ¿qué está viendo? Un pizarrón. Ya, ese es un concepto. Así de sencillo. Mire que le estoy pidiendo cosas sencillas. Pizarrón, marcador, borrador, computadora, celular. Todos esos son conceptos. No se olviden, estos conceptos son representaciones mentales de un objeto, de la realidad. Este primer nivel para Aristóteles es importante porque todos los ámbitos del conocimiento se basan en conceptos. ¿Podemos decir que un concepto es verdadero o falso? ¿Qué me dice señor Camacho? ¿Puedo yo decir que un concepto, por ejemplo, marcador, es verdadero o falso? Sí, no, ¿por qué? Sí, dice. ¿Yo puedo decir mi marcador es verdadero? Sí. 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 ¿Por qué? Porque le está teniendo en la mano. Ya, pero usted ya le está dando un significado. ¿Sí se da cuenta? El profesor tiene el marcador en la mano. Eso puedo decir que es verdadero. Pero solo del concepto marcador. ¿Puedo decir que es verdadero? Solo el concepto marcador. Yo digo marcador. ¿Puedo decir marcador es verdadero o falso? ¿Qué será? ¿Qué me dice Helen? ¿Puedo decir que es verdadero o falso el concepto marcador? Falso, porque tiene que ponerle un adjetivo al marcador así. O sea, el marcador es grande, pero no puede decir marcador verdadero o falso. Ya, no puedo yo dar el grado de verdad. Y, por ejemplo, el compañero justamente da ese sentido, porque usted lo está teniendo, es decir, le da una explicación. El momento que damos una explicación, podemos darle juicio. Pero como dice Helen, no podemos dar o decir la verdad o la falsedad de un objeto. Solo podemos decir si existe o no. Y ahí viene justamente el segundo nivel de el pensamiento. El segundo nivel es el nivel del juicio. Y aquí en el nivel del juicio yo voy a decir si algo es verdadero o no, pero no puedo decir del primer nivel la verdad o falsedad, solo puedo decir que existe. Del segundo nivel, ahí ya voy a trabajar con la verdad o la falsedad, voy a dar un juicio, juicio. Es decir, voy a decir si es verdadero o falso. Y cuando yo hablo de juicio, estoy hablando directamente de proposiciones. Es decir, estoy hablando de argumentos. Ya estoy dando argumentos. Proposiciones. ¿Cómo definíamos proposiciones, María? Él habla de un concepto. A ver, vamos, le retomo. Yo sé que estamos cansados, todo, pero vamos retomando. ¿Qué es una proposición? Proposición.
Tranquilamente búsquelo. No se angustien. Vamos viendo. ¿Qué era una proposición? ¿La encontró? No hay inconveniente. Si la encontró, me avisa. Vamos, Emilia, ¿encontró qué era proposición? Yo, Sí, ayúdeme, Emilia P. yo soy Emily. Ya, ayúdeme. Emilia. Ayúdeme. Es el habla de un concepto. ¿Perdón? Él No. habla de un concepto. ¿Cómo él habla de un concepto? O sea, es la proposición si es verdadero o falso. Ya, bueno, tiene un grado de verdad, pero ¿qué es propiamente una proposición? Ahora sí, Emily. Aquí me sale la acción de proponer o contenido de lo que se propone. Ya, la condición o la opción de proponer, es decir, de hablar de algo, de exponer algo, de dar un criterio sobre algo. Acuérdense, concepto, marcador. ¿Qué decía Jair? El profesor tiene el marcador. Eso es proponer, dar una idea, dar un razonamiento sobre algo. Y tiene una estructura. ¿Cuál era la estructura de la proposición? ¿Alguien se acuerda cómo se estructuraba una proposición? Bueno, si no nos acordamos, toda proposición es como una oración simple. Sujeto, verbo y predicado. Y un cuantificador lógico. ¿Sí? Cuantificador lógico, sujeto, verbo y predicado, como toda oración simple. Sujeto, verbo, predicado. Así se compone una proposición. Todo humano es mortal. Algunos seres vivos son mamíferos. ¿Sí? Hay un cuantificador. Ya vamos a ir a esto, que es propiamente la clase del día de hoy. Ahora, si yo uno, dos o tres proposiciones, ¿qué voy a obtener después de un razonamiento? Una conclusión. Cuando yo obtengo conclusión, llego al tercer nivel del pensamiento. Y este tercer nivel es propiamente el nivel del raciocinio. Nivel del raciocinio. ¿Qué quiere decir? Que voy a hablar propiamente de las conclusiones. Nosotros hemos visto ya los primeros, sobre todo el primer nivel, y hemos estado hablando del nivel del juicio. Posteriormente, en las siguientes clases estaremos ya hablando del nivel del raciocinio que tiene que ver con la conclusión o con las conclusiones. Con esta conclusión. Dos razonamientos, dos proposiciones como premisas, dos argumentos o dos ideas pueden llegar a conclusiones, pueden llegar a concluir ideas. Bien, decíamos además que de estos niveles, de estos componentes, que vamos a ver el segundo nivel, que es el juicio, la lógica necesariamente tiene algunas reglas o principios. El principio de identidad, el de no contradicción, el tercero excluido, el de razón suficiente. No se olviden recapitular esto que vimos en clases previas. Vamos con el juicio, ya propiamente avanzando con la siguiente parte. Juicio. El concepto no tiene valor lógico, como ya decíamos propiamente, sino cuando se unifican los conceptos y se trata de explicar algo. Cuando hablamos del concepto, por ejemplo, ser humano, por sí mismo no podemos decir la verdad o falsedad, sino que podemos decir la verdad y falsedad cuando lo explicamos. El ser humano es racional. Una proposición, y aquí lo vamos a definir de esta manera para que quede más claro, tal vez no quedó del todo claro cuando hablamos del juicio, hablamos de proposiciones. Era lo que nos decía
Emily tiene que ver directamente con el proponer, pero vamos a quedarnos con esta idea. Una proposición es un enunciado, intelectual. Es decir, que depende de nuestro intelecto, de nuestra mente. Está compuesto de sujeto y predicado. Obviamente, para que exista unión, para que exista acción, necesitamos de un verbo. Como les decía yo, una oración simple, sujeto, verbo, predicado. Y podemos determinar esta proposición por su cuantificador. Y podemos nosotros determinar dos elementos. Si está dividido la proposición por cantidad, por su cantidad. Ya voy a explicar específicamente a qué me refiero con esto. Por su cantidad y su cualidad. Cantidad y cualidad. A esto es a lo que nosotros llamamos cuantificador lógico. El que cuantifica qué cantidad y qué calidad pertenece esta proposición. ¿Por qué planteo esto? Porque para Aristóteles el punto central del conocimiento es clasificar la realidad. Cómo yo clasifico el mundo es lo que le interesa a Aristóteles. Y la jerarquización, por ejemplo, cada elemento pertenece a un grupo. Si yo les pregunto y trabajamos con el concepto ser humano, Andrés, ¿a qué grupo pertenece el concepto humano? ¿Qué grupo está por encima del ser humano? ¿A qué grupo pertenece? ¿Qué grupo estaría por acá arriba de ser humano? No sé si comprendo bien, me comprenden la pregunta. ¿No? Ya, por ejemplo, el ser humano es un ser racional. Eso es su característica propia. Pero además de ser racional, es mamífero. Existe un grupo de mamíferos que no son los seres humanos. Todos los que nosotros conocemos. Perros, gatos, qué sé yo, ¿sí? Entonces, el ser humano pertenece al grupo de los mamíferos, pero tiene sus características particulares. Aquí habrán otros mamíferos que no son el ser humano. Y dentro del ser de todos los mamíferos podemos poner seres vivos. Hay otros seres vivos que no son mamíferos y así se va categorizando por jerarquías. Aristóteles decía que el ser humano lo que hace es esto, jerarquizar y poner dentro de categorías. Por eso es que debemos determinar la cantidad y la cualidad de una proposición, porque debemos realmente saber a qué grupo pertenece, dentro de qué criterio está. ¿Y cómo dividió esto Aristóteles? Lo dividió de la siguiente manera. Dependiendo de su cantidad o de su cualidad, va dividiendo las proposiciones, si son afirmativas o negativas, y si son universales o particulares. La cantidad tiene que ver con la parte que yo tomo del objeto. Si es solo un grupo, por ejemplo, algunos ecuatorianos, eso es una parte. O todos los seres humanos, esa también tiene que ver con la cantidad. Y la cualidad, si es afirmativa o negativa. Y la clasificó con estas letras. Si es universal afirmativa, A. Si es universal negativa, E. Si es particular afirmativa, I. Y si es particular negativa, O. ¿Cómo ven el ejemplo a la derecha? Todos los hombres son mortales, ningún hombre es mortal, algún hombre es mortal, algún hombre no es mortal. Esta es la forma con la que nosotros vamos a trabajar. Esto es una proposición.
sujeto, verbo, predicado, cuantificador lógico, ¿sí? Que el cuantificador nos dice si es universal o particular y además nos dice si es afirmativa o negativa. Así vamos a trabajar la siguiente clase directamente ya con los silogismos. Pero para poder determinar a qué grupo pertenece es importante determinar esto. Por favor, copien estos elementos. A, universal, afirmativa, E, solo esta parte de aquí, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cuál es el objetivo de tener esto? De tener este cuadro, de tener este tipo que se llama propiamente estos elementos A, E y O, que son tipos de proposiciones. Es determinar rápidamente qué proposición es la que nosotros estamos analizando. Y si es afirmativa, negativa, qué parte del universo estamos tomando. ¿Por qué razón? Si yo tengo dos proposiciones particulares, esto se llama particular, ¿no? Ya vayan entrando dentro de la perspectiva de los términos que estoy utilizando. Si yo tengo dos proposiciones particulares y tengo una conclusión universal, ¿podré llegar a eso? Por ejemplo, todos los, algunos ecuatorianos botan basura. Algunos ecuatorianos que botan basura son sucios. Entonces, todos los ecuatorianos son sucios. ¿Puedo llegar a esa conclusión? Sí, puedo. Ismael dice, sí, todos somos así. No, pero no puedo llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Por qué razón? Porque de un particular, de una parte del universo, no puedo llegar a definir la totalidad. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos por lo general, que nosotros determinamos, por ejemplo, una persona hace tal cosa, esa otra persona también hace esa misma cosa. Entonces, todas las personas son iguales. No podemos llegar a esas determinaciones. ¿Por qué razón? Porque de un particular nunca se obtiene un universal. Nos permite identificar errores lógicos solo por la utilización de las denominaciones a qué parte, a qué cantidad y a qué cualidad estamos utilizando. Aristóteles se inventó una forma de inferencias lógicas de forma rápida, solo por la utilización de estos tipos de proposiciones. Si yo tengo un valor de verdad para A, puedo determinar cuál será el valor de verdad para E o I, ¿sí? Solo por esta utilización. Este se llama cuadro de oposición de Aristóteles. Este cuadro de oposición me permite a mí determinar cuál es el grado de verdad si tengo uno de estos. Si yo tengo una proposición y quiero saber la proposición contraria, subalterna o contradictoria, puedo obtener su grado de verdad. Vamos a anotar de esta manera este cuadro de oposición. Se llama cuadro de oposición aristotélico. Cuadro de oposición. Lo importante es que lo sepan. Ya en la actualidad en la lógica no se trabaja tanto con inferencias inmediatas porque se tienen contextos mucho más amplios y se ha desechado un poco la perspectiva reduccionista de Aristóteles, pero todavía nos sirve para comprender esta visión. Entonces tenemos A, E, I, O. El cuadro de oposición dice que yo puedo pasar de una A a una E, de una A a una I, y así sucesivamente. ¿Cómo pasamos de la una a la otra en este cuadro de oposición? De esta manera. De la A a la E son contrarias. Entonces aquí ponemos contraria. ¿Sí? De la A a la I y de la E a la O son subalternas. Se llama subalternación. Yo paso de una A a una E. Como ven en el ejemplo, todo hombre es mortal y paso a algún hombre es mortal. Quiere decir que no todo hombre no es mortal. Y para pasar de aquí, de la A a la E, se llama contradictoria.
y de la I a la O su contraria. Ese es el cuadro de oposición de Aristóteles. Vamos anotando, con esto vamos a ir cerrando y ya les explico para qué nos va a servir. Vamos anotando estos elementos, como les digo, aquí, contraria, subcontraria, subalterna, contradictoria. ¿Hecho? Perdón por si alguien no ve. Contraria, contraria, alterna. Vamos copiando este cuadro de oposición para que sepan, para que tengan en cuenta que es Aristóteles sobre todo quiso llegar a inferencias inmediatas, hacer de la lógica algo mucho más manejable, lógico por decirlo de alguna forma, es decir, con sentido, coherente. Y el objetivo final de esta perspectiva es obtener, como les decía yo, inferencias inmediatas. El grado de verdad de una forma rápida, sin que yo esté revisando. Todo humano es mortal. A ver, todo humano es mortal. ¿Y será que realmente es así? ¿Comprobaré esto en la realidad? ¿Y qué pasa si yo digo ningún humano es mortal? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Entonces se inventó lo siguiente. Y este es el grado de verdad. Si A es verdadera, E es falsa, I es verdadera, O es falsa. Si E es verdadera, A es falsa, I es falsa, O es verdadera. Llegó a este tipo de inferencias de forma sencilla. Donde nos causa un poco de inconvenientes es aquí. Porque como yo les decía, de un particular yo no puedo dar el grado de verdad de un universal. Es imposible que si I es verdadera y yo me voy de I hacia A, no puedo determinar el grado de verdad de una particular a una universal. Nunca se puede hacer este caso. De aquí podemos nosotros determinar que Aristóteles pudo obtener inferencias inmediatas solo por su cuadro de oposición, tratando de determinar en el cuadro de oposición la verdad y la falsedad de los argumentos, porque en definitiva es lo que quiere Aristóteles, determinar el grado de verdad de cada uno de los elementos. Entonces, espero que hayan copiado estos elementos. Nos vamos a quedar solo con esta idea. No nos va a interesar tanto esta inferencia inmediata, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que sí me interesa que tengan claro que es una A, que es una I, que es una O, que es una E. Porque vamos a trabajar con silogismos y proposiciones. Por lo tanto, tienen que determinar esto. Y por ejemplo, si yo pongo Sócrates es mortal. Esto es A, I, O, E, O. ¿Qué es? Rápidamente, con eso terminamos. Es una A. Esta es A. Porque es todo Sócrates es mortal. No puedo tomar una parte de Sócrates. Es en su totalidad. Gracias, Ismael. Nos vemos la siguiente clase. Suerte, chicos. Chao, chao.